Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 16 de octubre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Eduvige Religiosa. Le pedimos a Dios que por intercesión de esta santa mujer, las intenciones de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A estos tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este viernes penitencial, viernes 16 de octubre. Recordemos, mis hermanos, que en este viernes la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Eduvige Religiosa. Y precisamente hoy hemos iniciado la lectura del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Es importante saberlo porque este capítulo nos va a ir acompañando, mis hermanos y mis hermanas, a lo largo de lo que resta de la semana y también la próxima semana, haciendo unos paréntesis como el domingo, pues estamos leyendo por el ciclo A el Evangelio de San Mateo, y el miércoles, que en Colombia se celebra la fiesta litúrgica de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Esto es importante saberlo, mis hermanos y mis hermanas. Ahora vamos a entrar en este capítulo 12. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene en una controversia contra los fariseos y contra los juristas. Después de que el Señor termina de hablarle a estos personajes, al Señor siempre lo siguen muchísimas personas, lo siguen miles y miles de personas, dice el Evangelio de San Lucas, es decir, las multitudes. A Jesús lo siguen 2 clases de personas: las multitudes, las muchedumbres y los discípulos. ¿Qué buscan las muchedumbres? Las muchedumbres buscan los milagros del Señor. ¿Y qué buscan los discípulos? Los discípulos buscan al Señor de los milagros, estar con Él, aprender de Él, amarlo a Él, compartir con Él. La muchedumbre solo busca el milagro, el signo, el prodigio, el portento, y después abandonan al Señor. El mismo Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, les va a decir: ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Qué significa esto, que ustedes me buscan porque les di de comer? Buscan solamente el signo, buscan solamente el prodigio, buscan solamente la sanación, buscan solamente la liberación. Ahora, ¿en cuál de estos 2 grupos estamos nosotros? Es importante saberlo, que tenemos que ubicarnos en el grupo de los discípulos, aquellos que buscan al Señor de los milagros, y ciertamente estando con Él vamos a obtener los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón. Por esa razón es que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12,
que en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos con otros, imagínense en la muchedumbre, se puso a decir primeramente a los discípulos. Eso es importante porque ahí en ese grupo tenemos que estar nosotros. El Señor y Salvador Jesucristo le va a dar una serie de recomendaciones a estos discípulos en 5 aspectos diferentes. Primero, el Señor Jesucristo va a hablar acerca de la hipocresía de los fariseos. Segundo, el Señor nos va a decir que tenemos que sostenernos en la verdad. Tercero, que tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Cuarto, que nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Y quinto, tenemos que aprender a confiar solamente en Dios. Vamos a ver la primera parte. En el versículo 1b, dice el 1b, guárdese de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Es la hipocresía. Recordemos que la levadura sirve para fermentar. Ya el Señor más adelante, en el capítulo 13, versículo 20, nos va a hablar a nosotros acerca de la parábola de la levadura, cuando dice el Señor: ¿a quién compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, vea qué interesante, que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Y el Señor está diciendo aquí que se cuiden de la levadura, pero una levadura diferente, no con la que el Señor está comparando el reino, una levadura buena que sirve para fermentar. Esta levadura es una levadura que fermenta, pero para corroer, para corromper, una levadura mala. Entonces tenemos que saber, cuando la levadura es mala, fermenta igualmente, pero daña. Cuando la levadura es buena, fermenta, pero sirve, porque el Señor compara también el reino con la levadura. Y eso es importante, porque el Señor dice que nos alejemos, que nos guardemos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es esta levadura? Es la hipocresía. Recordemos que la palabra hipócrita significa aquel que niega los sentimientos, niega lo que es verdaderamente. Y el Señor está diciendo que nos guardemos de esta levadura. Tenemos que ser personas verdaderamente que nos portemos como somos, tanto por dentro como por fuera, es decir, integrales, nos está diciendo el Señor, y no ser hipócritas como los fariseos. ¿Y cuál es esta levadura de los fariseos? La hipocresía. Y para nosotros, ¿cuál puede ser esta levadura? Esta levadura puede ser, mis hermanos, la ambición, puede ser la idolatría, puede ser algo que nos aleje verdaderamente de Dios, que no nos permita acercarnos a nuestro Señor. Por eso el Señor Jesucristo va a decir en el versículo 2: nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, el Señor Jesucristo nos dice que nos guardemos de esta levadura, porque todo se va a llegar a saber. Todo lo que nosotros hagamos y digamos va a llegar a saberse, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, dice nuestro Señor. Por eso tenemos que ser integrales, que lo que digamos, hagamos. Es importante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque muchas veces lo que hacemos con las manos, decía mi Santa Madre, lo tumbamos, lo borramos, lo dañamos con los pies. Entonces el Señor nos está pidiendo que nos guardemos de esta levadura mala de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora viene el segundo consejo del Señor, o esta segunda dimensión, que es acerca de la verdad. Tenemos que ser hijos de la verdad, sostenernos en la verdad. Y por eso dice el versículo 3: porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Porque tenemos que ser hijos de la verdad, sostenernos en la verdad, porque la verdad siempre se va a saber, absolutamente. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor mismo nos está diciendo que lo que dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Así que tenemos que ser, se lo repito, personas integrales, hablar francamente y sin temor, pero ser personas integrales en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos francamente, sin temor, somos integrales,
para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que aprender a dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo que digamos en la oscuridad sea palabra de Dios y que lo que digamos privadamente sea verdaderamente palabra de Dios. Tenemos que aprender a dar testimonio de nuestro Señor. Por eso viene el versículo 4. El versículo 4 nos dice a nosotros: les digo a ustedes, amigos míos, vea qué expresión tan bonita la que nos dice nuestro Señor hoy. Amigos, yo no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, dice el Evangelio de San Juan en el marco del discurso de la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, amigos míos. No teman, dice el Señor, no hay que tener miedo, no tenemos que temer, tenemos que hablar francamente y sin temor. No teman los que matan el cuerpo, aquellos que nos persiguen con calumnias, aquellos que nos persiguen hasta querer matarnos con amenazas. Dice el Señor, no teman aquellos que matan el cuerpo. ¿Qué más pueden matar? El cuerpo. Y después de esto no pueden hacer nada más. Aquellos que nos odian verdaderamente y que nos quieren ver acabados por el suelo y, como se los digo, hasta muertos, lo dice el Evangelio. ¿Qué le tenemos que temer nosotros a esa gente? Absolutamente nada. Porque ¿qué pueden llegar a matar? ¿Qué pueden llegar a hacer? Pues llegar a matar el cuerpo, pero en adelante no pueden hacer absolutamente nada más. Por esa razón es que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que debemos dar testimonio. No tener miedo de que nos quieran callar, no tener miedo de que nos persigan, no tener miedo de que nos acosen, no tener miedo de que nos injurien, no tener miedo de que nos maten, porque si nos matan por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se llama martirio y la corona de gloria está preparada para nosotros en el cielo. Ojalá que pudiéramos nosotros en esta vida llegar a dar nuestra propia vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pudiéramos derramar nuestra sangre por amor a Jesús. Seremos mártires, hermanos, hermanas, y recordemos que sangre de mártires es semillero de cristianos, diría San Ignacio de Antioquía. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos va a decir a nosotros a quién le tenemos que temer. Porque dice el Señor, no teman a los que les puede matar el cuerpo. Y de ahí en adelante no pueden hacer nada más. Y el Señor nos va a decir, les mostraré a quién tienen que temer. ¿Y a quién tenemos nosotros que temer? Dice, teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno, a la gehenna, dice la Biblia Jerusalén. Sí, le repito, teman a ese. ¿Y quién es ese? Para mí, ese es el pecado mortal. Porque hay gente que dice, no, padre, es que este es el enemigo, diablo y Satanás, que Dios lo reprende, entonces a este tenemos que temer. No, el diablo no puede enviarnos al infierno, mis hermanos, porque el demonio no nos puede obligar a nosotros a pecar. Lo único que el diablo hace es tentarnos, nos tienta, pero nosotros somos los que decidimos si dialogamos, si caemos o entramos en esa tentación o si nos alejamos de la tentación y crecemos en la gracia del Señor. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido prueba, tentación mayor a sus fuerzas, y fiel es Dios que si les permite sufrir una prueba o una tentación mayor a sus fuerzas, les dará las fuerzas para poderla resistir, para poderla vencer, porque Dios no nos va a abandonar en la tentación de ninguna manera. El diablo nos tienta, ciertamente que sí, pero no nos obliga a nosotros a caer en esa tentación, a entrar en esa tentación. Lo que el Señor y Salvador Jesucristo nos está diciendo hoy es que nos tenemos que alejar del pecado, y por eso la iglesia le llama pecado mortal, pecado de muerte, porque mata el alma, mata la eternidad. Escúcheme muy bien, de ese es que nos tenemos que alejar nosotros, del pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en la oscuridad será conocido en la luz, y lo que hablemos en las habitaciones privadas será proclamado de las azoteas. Tenemos que ser integrales, nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esto es supremamente importante, lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que dar testimonio, y para dar testimonio verdaderamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que alejarnos del pecado mortal, alejarnos para poder vivir en la gracia de Dios. Y para nosotros poder alejarnos del pecado mortal y para poder vivir en la gracia de Dios, tenemos que aprender a confiar verdaderamente en Dios. Tenemos que nosotros como hijos de Dios abandonarnos
a la divina providencia, abandonarnos verdaderamente en Dios porque somos importantes para Él. Porque muchas veces pasamos por problemas, por necesidades, por persecuciones, por todo lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Dejamos que el miedo entre en nuestro corazón y nos alejamos verdaderamente de la confianza en Dios. Y el Señor nos está diciendo que aprendamos a confiar en Él. Recordemos que nos alejemos de la levadura, del fermento de los fariseos, que estemos en la verdad, que demos testimonio de Jesús de Nazaret, que nos alejemos del pecado y que confiemos verdaderamente en Él, la confianza en Dios. Por eso dice el versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios, ni los pajarillos está olvidado de Dios. No sé si usted está pasando por problemas, dificultades, persecuciones, no lo sé. Lo único que sé es que usted no está oculto para Dios. Dios no se ha olvidado de usted, porque si Dios no olvida ni a los pajarillos ni a los gorriones, muchas veces va a olvidar a un hijo, a un miembro del cuerpo místico de Cristo, a un miembro de la Santa Iglesia Católica. Dice el Señor que ni uno de ellos se ha olvidado Dios o será olvidado ante Dios. Y nos dice a nosotros el versículo 7, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y por eso nos da un consejo el Señor: no teman, no tengan miedo. Recordemos que esta palabra aparece 365 veces en la Sagrada Escritura. Y el Señor nos dice hoy a nosotros: no teman, no tengan miedo. Ya el Señor había dicho que no tenemos que temer a los que matan el cuerpo. Ahora el Señor dice que no teman, pues Él está con nosotros, pues vale más o valemos más que muchos pajarillos, y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados delante de nuestro Dios. Hoy nosotros, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que aprender a dar este itinerario. Tenemos que aprender de esto que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a abandonarnos verdaderamente en la misericordia del Señor. Yo no sé qué esté pasando usted hoy. No sé qué esté sintiendo usted hoy. No sé si este sea uno de los peores días de su vida o los mejores días de su vida. Podemos ser negativos. No lo sé. Lo único que sé, mis hermanos y mis hermanas, es que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, dice la Biblia en Eclesiástico capítulo 2 y en Romanos capítulo 10, que nunca se ha oído que alguien que haya puesto la confianza en Dios salga defraudado, y usted y yo no vamos a ser los primeros. Hoy aprendamos a confiar en Dios. Alejémonos del pecado, demos testimonio del Señor, sosteniéndonos en la verdad y alejándonos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre que ella ruegue y que interceda por nosotros, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, el mandato misionero está implícito en todo bautizado. No implica solamente a los sacerdotes o religiosos. Envíanos tu Espíritu para que nos dé la fortaleza de llevar la palabra y la caridad de Dios por el mundo. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 16 de octubre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Eduvige Religiosa y estamos pidiendo su valiosa intercesión. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios.
Ahora, antes de irme, les quiero recordar 3 cosas. La primera cosita es visite mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda donde hay artículos religiosos, litúrgicos y de piedad para su crecimiento espiritual. Ustedes pueden adquirir los rosarios, las Biblias carismáticas, imágenes y todo lo que ustedes necesiten. Solamente compran en línea por internet que se les hace llegar a cualquier parte del mundo. Y si alguno de ustedes ha hecho alguna compra y no se la ha cumplido, yo les doy este número telefónico de la librería Ángel. A través de este número también pueden hacer la compra en línea o sencillamente pueden escribirnos para que podamos cumplir con nuestro compromiso. Recuerden, mis hermanos, que yo les agradezco su caridad y su confianza. Segundo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya superamos los 309,000 suscriptores para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo, pero necesitamos seguir creciendo. Recuerden que vamos al 1,000,000 de suscriptores y todavía nos falta recorrer casi un 70%. Por esa razón, regálenme su suscripción y búsquenme al interior de sus familiares amigos 12 personas que también se suscriban al canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada. Y tercero, únanse a la campaña $1 para la evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, hoy toco su corazón. Dónenme $1 una vez en su vida para seguir creciendo, para seguir evangelizando. Necesitamos seguir produciendo nuevos programas. No lo hemos podido hacer porque no hemos tenido el músculo financiero, la capacidad económica para poder alquilar los estudios, los equipos y todo lo que se necesita, pero hoy acudo a su corazón generoso. Únase a esta campaña $1 para la evangelización. Y si Dios suscita un poco más en su corazón, yo se lo agradeceré toda mi vida. Mi ministerio en este momento lo necesita. Recuerde, $1 una vez en la vida para la evangelización. Ahora sí, mis hermanos, no siendo más, quiero despedirme de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.